Listo, pues vamos a iniciar esta sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que ya se conectaron. Yo soy Luz María Villegas y a nombre de FinTech México y Data Warden les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. Quiero agradecer especialmente a Data Warden por la creación de este webinar llamado Gestión de Identidades, cómo cuidar la identidad de los usuarios ante un ciberataque. El día de hoy hablaremos sobre la correcta implementación de una estrategia para el manejo de identidades y los diferentes entornos donde podemos encontrar un privilegio, ayudando a que las organizaciones estén protegidas contra las amenazas que supone el robo y mal uso de credenciales. Nuestro especialista de hoy, Omar Jaimes, es gerente de arquitectura tecnológica en Data Warden y tiene más de 10 años de experiencia profesional en las industrias de desarrollo de software, tecnologías de la información y ciberseguridad. Ha colaborado también en la gestión, implementación y diseño de arquitecturas de soluciones tecnológicas en entornos críticos en diversas empresas del sector financiero, seguros, retail y telecomunicaciones, entre otros. En Data Warden ha participado en proyectos importantes, tales como el diseño del sistema de monitoreo, arquitectura de seguridad para el manejo de identidades corporativas a nivel de endpoint y gestión de cuentas privilegiadas. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Omar y esperamos este webinar sea de gran interés y ayuda para ustedes. Adelante, Omar. Muchas gracias, Luzma. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un día fantástico. Agradezco mucho su presencia para poder platicar un poco sobre todo lo que viene involucrando hoy en día lo que viene siendo gestión de identidades. Cómo una identidad nos va a estar ayudando, cómo una identidad se ve comprometida en un ambiente productivo y cómo es que una identidad en nuestra vida personal tiene demasiado peso para poder tenerla resguardada. Entonces, el día de hoy vamos a presentar una agenda bastante interesante que tiene que ver con un poco de contexto. A mí me encanta mucho comenzar con un poco de datos que nos pueden llevar a conocer realmente cuál es el vector cómo nos ven los países desde fuera, cómo ven a México en una gestión de identidades, cómo es que nosotros vamos a evaluar un riesgo y lo más importante es cómo vamos a crear una estrategia basada en identidades, obviamente apalancados de ciertas herramientas. En este caso vamos a tocar el tema de CyberArk, pero vamos a irnos un poco más atrás de no solamente llegar y comprar una herramienta, ¿no? Sino vamos a empezar a hablar de cómo es que tenemos que preparar el ambiente para que nosotros podamos realizar una implementación exitosa cuando nosotros ya deseemos comprar una herramienta que nos va a ayudar a tener la gestión sobre una identidad privilegiada en un ambiente crítico, tal cual. Entonces, sin más preámbulo, hay unas estadísticas bastante interesantes que han salido en diferentes revistas de ciberseguridad, donde nosotros podemos encontrar que el tema de la identidad es bastante álgido, tomando en cuenta que en estos estudios mencionan que el 49% de todas las organizaciones eh, reportan que los usuarios generalmente tienen acceso, pues no solamente a lo necesario, sino es que tienen acceso a diferentes cosas y esto nos ayuda a que podamos tener diferentes insiders, es decir, a gente malintencionada dentro de esta misma organización que hace mal uso de estas credenciales que tienen esos privilegios. Y este porcentaje en los últimos 2 años ha crecido hasta el 44%. Esto es un estudio del 2022. Entonces, tomando en cuenta estas estadísticas, me gusta hacer un poco más de historia en cómo es que nosotros nos vemos en México, tal cual y en diferentes estados de la República, en cuestión sobre ataques basados en robos de identidades, tal cual. Entonces, se escuchará feo este dato, pero desafortunadamente desde 2021 nosotros somos el primer lugar, me refiero a México, con el 67% de los ataques relacionados a un robo de identidad. Entonces, muchos de este tipo de robo de identidad nosotros lo podemos tener porque estamos acostumbrados quizás a manejar un solo password para nuestros diferentes entornos de producción o quizás porque nosotros estamos acostumbrados a manejar
nuestras credenciales en un notepad o tenerlo en el clásico post-it pegado al monitor o un Excel tal cual donde nosotros tenemos todos nuestros accesos a nuestras redes sociales, quizás a nuestras cuentas bancarias o inclusive en nuestras aplicaciones móviles le damos el clásico guardar para más tarde. Entonces, es un hecho que el tema de las contraseñas no es un tema sencillo, porque al final del día hay diferentes cosas que los ciberatacantes pueden aprovechar para que puedan robar esas identidades, por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento o tratar de evitar colocar nuestro lugar de nacimiento o colocar letras de nuestro RFC en nuestra propia contraseña o datos sensibles, por ejemplo, nuestro número de teléfono, que son fáciles de poder robar, dado que una ingeniería social podría fácilmente detonar este robo de esa identidad y sin nosotros darnos cuenta. Entonces, tomando en cuenta estos datos, la Ciudad de México es uno de los principales artífices de esta cifra que les menciono hace un momento, donde nosotros tenemos ya ese 22% de división en cuestión de porcentaje. Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Puebla son los que aparecen en esta lista, donde son los estados con más ciberataques relacionados a un robo de identidades. Entonces, basado en eso, no solamente son estados, sino industrias donde nosotros podemos ya conocer más o menos cómo es que está relacionado este robo de ataques, industrias de farmacéuticas, industrias de acero, químicas, servicios públicos, que ustedes ya recordarán el tan sonado ataque a La Serena, donde pues justamente se vieron comprometidos demasiados datos, o el último, donde desafortunadamente hackean a buró de crédito y no precisamente puede ser quizás un robo de identidad, pero lo que transacciona buró de crédito es una identidad donde todos nosotros como mexicanos estamos dentro de ello. Entonces, estos ciberatacantes ya cuentan con todos esos datos. Entonces, ustedes siempre dirán, oye, pero es que cómo me llama un banco de repente y cómo es que aparecieron mis datos ahí. Entonces, es ahí cuando empezamos a hacer preguntas de en dónde nosotros nos estamos metiendo, en dónde nosotros estamos dando esos clics de a ver qué pasa, me llegó esta liga y de repente se nos instaló un malware en nuestro teléfono móvil o en nuestra propia computadora donde ya tenemos esas credenciales resguardadas. Entonces, tomando en cuenta estos datos, hay una organización de ciberseguridad que se llama F5, en el cual también tiene otras estadísticas interesantísimas en cuestión de robo de identidades, donde ellos manejan que el 31.3% de este robo de identidades es que no hubo una autenticación tal cual. Es decir, que le dimos el clásico forgot password, donde nosotros por quizás comodidad, nosotros damos ese recuérdame dentro de nuestros navegadores, dentro de nuestras aplicaciones o inclusive dentro de nuestra misma compañía, no tenemos esa cultura de poder manejar un software tal cual que nos ayude a poder gestionar esos passwords de manera segura, que es ahora donde más adelante vamos a ir entonando la plática, ¿no? ¿Cómo es que CyberArk nos ayuda con este tipo de cosas? El 19.4% fue una mala autenticación, donde quizás esa mala autenticación, ustedes pueden decir, bueno, es que una mala autenticación, ¿a qué la puedo yo relacionar? Simplemente a que estamos utilizando datos muy sensibles y muy fáciles de robar, lo que les mencionaba al principio, fechas de nacimiento, nuestro teléfono celular, nuestro número de seguridad social. Yo me he topado por ahí ciertos casos donde eso lo utilizan como contraseña. Entonces, son puntos muy importantes donde nosotros tenemos ese gap que tenemos que cubrir, ¿no? Entonces, el 11.9 y el 17.9 es un mal proceso de autorización. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros en México, y hablo con un poco de bases porque me ha tocado estar en diferentes implementaciones con muchos clientes, donde a veces en las compañías hay una sola persona que es la persona de sistemas, ¿no? Donde dice, bueno, Omar Jaimes es el administrador de toda la red, es el administrador de los servidores, es el administrador de todo lo que tiene que ver con seguridad en la misma compañía. Entonces,
él es juez y parte de lo que se debe de autorizar y de dónde y qué cosas se deben de autenticar dentro de esos activos críticos. Entonces, ahí es donde muchos clientes me preguntan y me dicen, oye, Omar, pero es que somos dos personas en la organización. ¿Cómo es que nosotros podemos tener esa segregación de deberes o un rol basado en control de acceso, el famosísimo airbag, donde somos tres personas, dos personas y a veces es muy difícil segregarlo porque la misma operación no nos deja tener ese tipo de controles de seguridad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos sentar con herramientas como CyberArk, donde podemos crear estrategias basadas, aunque seamos dos personas, pero que estemos monitoreados, que estemos siendo grabados, que estemos siendo auditados por esta misma herramienta, la cual nos va a ayudar a poder tomar una acción específica si Omar desea o intenta crear reglas o intenta crear procesos no permitidos por la misma organización. Entonces, es importante que nosotros tengamos una buena cultura en lo que tiene que ver con manejo de identidades para que justamente ese 11.9% de otra vulnerabilidad, pues podamos mitigarlo un poco, porque al final del día en esas otras vulnerabilidades son ingeniería social, phishing, ataques en los cuales nosotros estamos como personas siendo vulnerables tal cual. Entonces, lo que más me llama la atención y es algo que quiero compartir con ustedes es que ese 6% son problemas de configuración. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el universo, tomando en cuenta un 100%, por llamarlo así, el porcentaje más pequeño es un error en una configuración que nosotros quizás cometemos a la hora de instalar o implementar una herramienta, pero es lo mínimo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el poder humano y todo lo que gestionamos nosotros como personas basado en una identidad es lo que tiene mucho más peso para que nosotros podamos tener y evitar que seamos víctimas de un robo de identidad, ¿vale? ¿Y por qué sucede todo esto? Ustedes podrán decir, bueno, pues es que seguro recibimos llamadas todos los días porque alguien se está haciendo pasar por BBVA o por los famosos mensajitos estos que te llegan de Amazon de te están invitando a una posición de trabajo donde vas a ganar un sueldo de X miles de dólares. Solamente le tienes que dar clic en la liga azul que tiene caracteres ilegibles para poder pues literal asociarte a esa compañía, lo cual obviamente tiene que ver con fraudes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, la AIMX, que es una asociación que tiene que ver para el tema de robo de identidades y de ciberseguridad, sacó un estudio que el 32% de los mexicanos usa un equipo personal para las actividades de la empresa. Obviamente que aquí nos podemos topar diferentes cosas, ¿no? Que tienen que ver ya mucho con el tema presupuestal de cada compañía, donde quizás no todas tienen el mismo presupuesto para seguridad que otras, ¿no? Entonces, aquí justamente es donde nosotros tenemos que hacer esa conciencia. Si bien quizás nosotros utilizamos nuestro portátil personal para poder realizar actividades de trabajo, pues quizás no manejar la misma contraseña para el portal de trabajo que el portal personal. Entonces, es justo lo que les menciono ahorita. Ese tipo de acciones tiene el 51% de contabilizado por esta asociación donde las contraseñas son las mismas. Y quizás ustedes, como les decía al principio, lo realizamos por comodidad, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar un poco y decimos, ¿qué pasaría si de repente llegan y nos vulneran? Vamos a decir algo, la de Facebook, ¿no? Donde mi correo es omar.jaimes@gmail.com, pero mi contraseña es mi RFC para que no se me olvide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa misma contraseña la utilizo para el inicio de sesión de mi computadora personal, porque la tengo ligada a mi cuenta de Microsoft para poder iniciar sesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo vulnero tu identidad basado en ese dato y ya puedo ingresar a tu computadora y tener correcto acceso a todo lo que yo quiera y más si tengo cosas de trabajo ahí. Entonces, si nos vamos dando cuenta de todo esto,
la identidad toma un papel fundamental en ese tipo de vectores de ataque, ¿vale? Entonces, dando como cuenta esto, es un hecho que el tema del ya afortunadamente terminado más o menos el tema del coronavirus, vino a traer una revolución bastante fuerte que lo que ahora es el home office. Eh, Muchas de las empresas no estaban listas para esa transformación, no solamente en un ambiente de asistir o no a una oficina, sino es cómo yo le voy a brindar el acceso a las personas que trabajan en mi organización. Entonces, es ahí donde nosotros nos podemos preguntar, oye, pero es que en la oficina yo tenía acceso a un servidor donde podría hacer, tenía un SAP y ahí me podía loguear para poder hacer mi trabajo diario contable, por ejemplo. Me voy a mi casa y ya no tengo acceso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Las empresas tuvieron que forzosamente invertir para poder crear un entorno donde nosotros como sus trabajadores pudiéramos desempeñar nuestras propias actividades. Entonces nos cayó de peso. Nos cayó de peso y no estuvimos listos para esa transformación digital y ese cambio constante que nos permite tener un privilegio en el cual nosotros necesitamos acceder a algo, si no, no podemos trabajar. Entonces, justamente es donde entran diferentes conceptos, ¿no? Roles basados en controles de acceso, que se conecte la persona realmente quien dice ser y realmente que nosotros nos demos cuenta del vector de ataque que pudiéramos tener en dado caso de que una identidad fuera vulnerada, ¿vale? Y ustedes seguramente a lo largo de los años se han dado cuenta que han aparecido diferentes cosas en cuestión de herramientas, ya sea on-premise o en nube o las famosas software as a service, ¿no? Donde muchos de nosotros ya tenemos acceso, ¿no? Por ejemplo, el Zoom, el Office 365, que si nuestro correo de Google, todo ese tipo de herramientas tienen un acceso privilegiado. Es un acceso que nosotros manejamos y que si bien a lo mejor no nos acordamos de las contraseñas, le damos guardar, que es lo que les decía al principio. Ese tipo de malas praxis, nosotros los llevamos de nuestra vida personal a la vida profesional y es ahí donde tenemos esa cultura que nosotros tenemos que modificar, ¿no? Entonces, ustedes me van a preguntar así de, oye Omar, pero es que, por ejemplo, hay muchos desarrolladores que a veces guardan los mismos archivos de conexión para conectarse a diferentes sistemas y consumirlos. Ejemplo, una base de datos o una aplicación en nube que genera un servicio en específico y dejan hardcodeada la contraseña, pues para que mayor facilidad, ¿no? Entonces, en México, otras cosas de las que yo me he topado, desafortunadamente existe una mala práctica también que si funciona y no conocemos qué podemos tirar, no lo toques, porque no sabemos cuál sería el riesgo operativo que nos podría tener eh, una rotación de un acceso o una rotación de una credencial importante en un sistema que quizás ya tiene 20 años hecho ahí y no hay nadie más que lo sepa y entonces, pues no lo toques. Entonces, es ahí donde me dicen muchos de los clientes es que ¿cómo le hago para que yo pueda tener lo que tú me dices si hay gente que ya no conocen esas nuevas aplicaciones? ¿Cómo le hacemos para implementar realmente una estrategia en sistemas que ya son legacy o en sistemas que ya son obsoletos inclusive para la misma organización, pero no tienen pues los recursos o no tienen el poder humano para poder realizar esos cambios? Entonces, es ahí donde entran este tipo de software o este tipo de soluciones de ciberseguridad que les hace esa vida más fácil. No es de que vaya a entrar, como les decía al principio, solamente comprender un checkbox y ya tengamos una solución de access management y ya sea como, bueno, ya compré CyberArk y ya me va a solucionar la vida. Eso no es así. Y en cualquier otra solución de seguridad, generalmente lo que nosotros hacemos es ayudar a ustedes como nuestros clientes a crear esa estrategia de seguridad basada en identidades independientemente de las plataformas.
¿vale? Siéntanse con la apertura completa de poderme hacer cualquier pregunta por el chat, o en este caso Luzma podría pasármela sin ningún problema para que vayamos haciendo de esta charla todavía un poco más dinámica y podamos realmente aterrizar conceptos interesantes sobre lo que estamos platicando, ¿vale? Retomando el tema, ahora que nos fuimos a oficinas en casa a hacer realmente el home office, nosotros nos topamos con que a veces tenemos teléfonos móviles, ¿no? Donde pues tú accedes porque a veces no te dieron realmente a lo mejor una computadora y lo haces desde tu móvil. Entonces, este móvil lo conectaste en la red del Starbucks porque a lo mejor te estaba fallando el internet de tu casa, pero necesitas mandar un correo. Pero realmente no sabemos qué es lo que hay atrás de la red del Starbucks para que nosotros podamos conectarnos. Generalmente es un portal cautivo que nos dice, mete tus datos, tu nombre, tu correo electrónico, pero ¿alguien se ha preguntado a dónde se van todos esos datos? ¿Realmente Starbucks hace un uso correcto o hay alguien atrás con un honeypot volándose todos esos datos importantes para poder intentar entrar a nuestros correos electrónicos o quizás un correo corporativo? ¿Qué pasaría si no tenemos un anti-spam en nuestra oficina de trabajo? Sería muy fácil mandar un phishing o mandar un clásico correo para que alguien en la oficina, que no es que esté mal, ¿no? Pero los usuarios somos los más vulnerables, los que no precisamente estamos en el mundo de IT. Entonces, te conectaste desde tu teléfono móvil al Starbucks, le diste tus datos y de repente era un portal fake porque decía Starbucks con la S al final, con doble S, y no te diste cuenta. Entonces, ya diste tu nombre, ya diste tu correo e inclusive quizás en algunos portales te piden una contraseña por un usuario frecuente y tú no te diste cuenta que acabas de dar lo que CyberArk llama las llaves del reino, que ahorita más adelante lo vamos a platicar. Entonces, justamente por eso nacen este tipo de soluciones. CyberArk como una plataforma de identidad basado en un Role-Based Access Control, que ya platicaremos ahorita, iremos desglosando qué es todo lo que puede hacer esta herramienta. Vale, hay pilares sumamente fuertes dentro de esta herramienta que tiene que ver con, bueno, en el argot de seguridad le llaman endpoints, pero son las computadoras tal cual de los usuarios finales. Los usuarios que son proveedores y que se conectan a nuestra infraestructura para poder hacer una instalación de una actualización de un servidor o de una instalación de un sistema operativo o de cualquier cosa que ustedes gusten o manden. Tenemos la parte de lo ya muy sonado que tiene que ver con DevSecOps o todas las estrategias de desarrollo de software seguras. ¿Cómo es que estamos manejando esos secretos para consumir esos archivos de código? Lo que ya les platicaba hace rato del endpoint o de los usuarios finales, es cómo es que nosotros controlamos ese privilegio. Me explico un poco más aquí. Generalmente cuando nosotros tenemos nuestra computadora, ya sea personal o de trabajo, puede ser que la personal la tengamos sin contraseña, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la contraseña del trabajo? Existen diferentes cosas llamadas cuentas de usuario. Entonces, estas cuentas de usuario, a veces en algunas corporaciones nos conectamos con un usuario que tiene todos los privilegios dentro de esa misma computadora o el administrador. Entonces, ese administrador pues puede instalar aplicaciones, puede ejecutar cualquier tipo de aplicación porque tiene todos los permisos asociados a su estación de trabajo. Puede ser un servidor o puede ser una máquina tradicional como las que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Pero la idea es de que si tú tienes ese acceso con todos los privilegios, y por alguna razón entraste a algún correo como el que poníamos de caso de ejemplo, el del phishing, y le diste clic sin querer, al tú tener esos privilegios tan altos dentro de tu estación de trabajo, puede ser que te hayas instalado un backdoor, pues
puede ser que te hayas instalado un malware, puede ser que te hayas instalado un ransomware y nosotros no nos dimos cuenta que ya es algo que está corriendo en procesos dentro de nuestra misma computadora, pero nosotros como tenemos todo abierto, porque somos los administradores, nos pegan. Nos encriptaron el disco duro, nos borraron toda la información y de repente se propagó a toda la oficina y todos vueltos locos porque no sabemos qué hacer. Y de repente nos aparece un mensajito de estamos secuestrando tu información, necesitamos que nos pagues una fortuna para que te la regrese. Y todo por tener el administrador en nuestras máquinas. Entonces, ¿cómo es que una herramienta de este tipo nos puede ayudar a ese problema? Con la parte de Endpoint Privilege Management, lo que nosotros podemos hacer es justamente resguardar ese administrador para que nosotros no tengamos el privilegio de poder instalar software que no está corporativamente permitido, creando repositorios donde, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Si mi gente de soporte me da soporte por una herramienta que se llama TeamViewer, que quizás todos a lo mejor la conocemos aquí, pero sí es una herramienta corporativa porque la compramos con su licencia y todo va perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero descargar otra? Bueno, con EPM no vamos a poder instalarla, aunque venga de un sitio validado. ¿Por qué? Porque no es un software permitido por la organización. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si son ejecuciones ya de software instalado? Que ya ven que a veces, inclusive hasta los propios teléfonos celulares vienen con un montón de aplicaciones que tú a veces ni en cuenta, ¿no? Lo mismo pasa con las computadoras. Viene de fábrica, bueno, hablando de los Windows, ¿no? Vienen con aplicaciones que a lo mejor tú dices, bueno, ¿esto para qué sirve? ¿No? Entonces son herramientas que no utilizamos o que tú las encuentras en tu propia computadora y te dices, bueno, pues esta nunca la voy a usar, pues hay que se quede, ¿no? Entonces, lo que nos permite esta herramienta es crear listas blancas, listas negras y listas grises para que nosotros podamos decir qué es lo que sí está permitido, qué es lo que está permitido, pero con un privilegio y qué es lo que realmente sí puedo yo ejecutar. ¿Vale? Y para no aburrirlos con cosas tan técnicas, vamos a pasar a otro caso de uso con la parte de vendor. El caso de uso más puntual es cuando un proveedor se conecta a nuestra infraestructura. Ahí, en la parte de estos proveedores, generalmente dicen, bueno, pues yo me necesito conectar a las 10 de la noche porque voy a instalar el antivirus en el servidor que te da el servicio de tu RP. Ah, bueno, pues ¿qué es lo que haces tú? Pues se conecta a través del TeamViewer y él es amo y señor de lo que está sucediendo en esa sesión con privilegio de administrador en tu servidor. Y tú no te diste cuenta y no sabes lo que está haciendo porque confías en él, porque te cae, porque es tu cuate, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros no es por desconfiar, pero debemos de tener resguardada nuestra propia infraestructura y no confiar en todas las personas porque no todos son quien dicen ser. Me refiero a temas de seguridad, no me malinterpreta, ¿vale? Y es ahí cuando nosotros con este tipo de herramienta podemos decirle, oye, sí quiero que te conectes, pero te voy a autenticar en base a un biométrico. Quiero que te tomes una fotografía, quiero que escanees un QR y quiero realmente ver que tú sí eres quien dice ser dentro de la infraestructura. Y me vas a pedir un permiso, me vas a entregar tu plan de trabajo donde me vas a decir, oye Omar, me voy a conectar a tu servidor de 12 de la noche a 2 de la mañana para no afectar tu producción. Vale. Según tu plan de trabajo, vas a hacer 3 actividades que perfectamente te cubren esas 2 horas. Ok, perfecto. ¿Qué pasa cuando son las 2 de la mañana con 1 minuto? La sesión con privilegio se cierra. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con las tareas que tú me dijiste que en 2 horas ibas a terminar. Entonces, una, o me hiciste mal el plan de trabajo, o dos, no estabas haciendo lo que realmente me dijiste que ibas a hacer dentro de mi infraestructura. Entonces, es ahí cuando vendor toma sentido para una organización. Y otra no menos importante es que ya en los entornos más enterprise, donde tienen un montón de servidores, donde tienen un montón de sabores de Windows y de Linux y de acceso por todos lados,
es difícil a veces mantener el control de todos esos privilegios. Imaginen que el PAM es una solución que nos ayuda justamente a tener el control y el manejo de todas estas contraseñas en una bóveda. Vamos a poner una analogía que a mí me encanta con los clientes, donde les digo, imagínate que es una caja de galletas, donde esa es tu bóveda, y dentro de esa misma caja de galletas hay diferentes paquetitos, y adentro de esos paquetitos hay galletas. Entonces, dentro de esas galletas, lo que lo cubre son la caja y el empaque. Entonces, esas galletas vienen siendo nuestros secretos dentro de la organización, las contraseñas con privilegios. Y todo esto lo guarda el PAM. Imaginen una caja de galletas gigante donde guardan todas nuestras contraseñas. Entonces, este PAM tiene diferentes bondades. Te puede grabar, te puede hacer, por ejemplo, yo me conecto al servidor y de repente abro el administrador de tareas y quiero finalizar el antivirus. Para mí quizás es una acción normal porque se trabó mi máquina, pero para un atacante a lo mejor es porque te quiero evitar que tu EDR o que tu antivirus o que tu XDR me detecte como una amenaza, entonces lo bajo. Pero para cyberar que eso es una acción malintencionada y lo que va a hacer es, ya que te está grabando, porque obviamente te va a grabar, va a bloquearte la sesión, te la va a suspender y a mí me va a llegar un correo con la grabación y voy a ver, mira, es que Omar se metió a las 3 de la mañana y ¿qué estaba haciendo acá este condenado, no? Mira, ya vi el video y estaba intentando desactivar el antivirus. Bueno, al otro día yo voy con Omar y le digo, oye, Omar, me llegó este video porque te estás metiendo a la infraestructura a las 3 de la mañana cuando no se supone que esas horas deberías de estar dormido. Y ahí es cuando dices, bueno, entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué quería intentar hacer? Entonces, ahí ya vienen otros procesos internos de cada compañía para saber cómo reaccionar ante una amenaza de ese tipo o un insider threat, ¿vale? Que es una amenaza interna, tal cual. Ahora, con la parte de lo ya tan sonado Amazon, que si Azure, que si Google Cloud, que todas las herramientas que viven en ese tipo de nubes públicas también tienen un privilegio. Yo me he topado con clientes que me dicen es que ya me voy a Amazon y ahí pues todo es seguro. Y yo, sorpresa, no es tan seguro como creen. Porque al final del día las herramientas existen, pero si nosotros no sabemos utilizarlas o configurarlas, pues la seguridad va a ser nula, ¿no? Tal cual. Entonces, ahí justamente entra la parte de SEM o Cloud Entitlement Manager, donde nosotros lo que hacemos es un escaneo de toda la infraestructura que está en esas nubes y podemos ver todos los privilegios de todo ese tipo de cosas que viven en nube y poder bajarlos. Obviamente nosotros no los bajamos nada más porque sí, ¿no? A veces esos privilegios tienen una razón de ser. Entonces es ahí donde entra esa labor más consultiva con ustedes, nuestros clientes, y les decimos, oye, fíjate que encontré toda esta arquitectura, pero pues tiene todos estos accesos abiertos al mundo. ¿Qué hago? Tú dime para tu negocio que sí es importante y yo te digo las buenas prácticas basado en ese tipo de políticas de control de acceso. Entonces es ahí donde nosotros tomamos ese tipo de soluciones, ¿vale? Y algo que les mencionaba al principio, las llaves del reino. Para nosotros lo más importante, hablando en temas de seguridad, son los accesos. Entonces los accesos son las llaves de la casa, es como las llaves de nuestro carro. Si nos las roban, si nos roban las llaves del coche, pues se lo llevan sin ningún problema, ¿no? Sin que decir agua va. Entonces es justo lo que pasa con este tipo de atacantes. Los internos o los externos buscan esto, las llaves privilegiadas o las llaves del reino, que justamente lo que hace un atacante es decir, bueno, yo soy Omar y trabajo en DataGuarden y pues me caen mal y voy a robarme las contraseñas del Active Directory. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo soy un insider, pero como tengo permiso a todos lados, me meto a los servidores. Ahí voy a ver, pues qué están manejando ahí en el oscurito porque no nos quieren decir nada. ¿Y yo qué hago? Intento escalar ese privilegio porque tengo las contraseñas, porque en DataGuarden usamos el 1, 2, 3 como contraseña, ¿no? Entonces,
Yo me lo sé e intento escalar ese privilegio. Y como no tienen una herramienta como CyberArk, por ejemplo, pues yo me puedo meter tal cual sin ningún problema y brincar entre servidores, que si ya brinqué al Active Directory me voy al servidor de SAP, o que si ya brinqué al de SAP ahora me voy al de las cámaras, porque me quiero robar todo lo que hay en la bodega y quiero apagar las camaritas. Ah, bueno, pues me muevo lateralmente y ya me puedo meter. Pero todo va basado en un privilegio y en una escalación de ese privilegio. Entonces, justamente lo que hace CyberArk es meterse en medio de esos privilegios y romperlos. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de unas cosas mucho más interesantes que tienen que ver con el ciclo de vida de una identidad. Eh, Dentro de las organizaciones me he topado mucho con que hay equipos muy viejos, ¿no? Donde a lo mejor tú llegas a una organización, eres nuevo, hoy es tu primer día y ahora vas a ser el administrador de toda la red. ¿Qué es lo que haces tú primero? Ver lo que hay puesto, ¿no? Porque no conoces nada. Pero hay equipos o hay cosas que la contraseña no se le ha rotado en más de 2 años, de más de 3 años. Un caso verídico de un cliente, obviamente no voy a decir nada pero del nombre de este cliente, pero llevaba 8 años con la misma contraseña en sus servidores donde hacían el desarrollo de su sitio web. Entonces ustedes me dicen, si yo soy un empleado que me corrieron por lo que haya sido, todavía tengo acceso por la VPN o por el escritorio remoto, por el portal web, a el sistema core de la empresa. Entonces yo digo, bueno, pues me voy a meter y voy a borrarles todo porque me cae gordo Omar. Entonces tú como nuevo, tú llegas y dices, bueno, pues ese equipo pues está ahí, pues vamos a dejarlo porque todavía no conozco nada de la infraestructura y necesito antes de tomar decisiones en mi puesto, pues saber qué es lo que hay. Quiero ver cómo están autenticando, quiero ver cómo está la administración de todo, ver cómo están esos flujos de trabajo para que nosotros podamos justamente tomar acción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas compañías? Por ejemplo, ustedes fintech, que están enfocados también en cuestión de compliance, por ejemplo, cómo es que nosotros estamos haciendo cumplimiento de PCI, por ejemplo, por decir algo, o cómo es que estamos haciendo NIST, o cómo es que estamos haciendo controles de SIS, cómo es que nosotros estamos yendo para allá, cómo es nosotros agarramos ese compliance para llevarlo a nuestro trabajo. Entonces, ese tipo de administración, nosotros podemos ayudarles a hacer una estrategia mucho bien y muy bien enfocada, perdón, en cuestión de ese ciclo de vida de identidades, ¿no? Para que justamente todos estos administradores, todos estos desarrolladores o toda esta fuerza de trabajo realmente se conecte. ¿Vale? Y hay algo que tiene de súper bondad que nosotros damos como valor agregado para nuestros clientes y es una herramienta poderosísima que se llama DNA, donde nosotros hacemos un escaneo de todas esas cuentas con privilegios que hay dentro de nuestra organización. Entonces, para una persona, como les comentaba hace ratito, que va llegando recién a la organización y no sabe mucho qué es lo que hay, esta herramienta le cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque va a desmenuzar todo lo que hay basado en identidades, servidores, equipos, Windows, Linux, todo lo que tengan que ver con Amazon, servidores de desarrollo, WebSphere, IIS, WebLogic, inclusive Ansible, que es lo nuevo para DevSecOps. Eh, Nos va a desmenuzar digamos, reporte que esta herramienta per se nos los da y nos va a decir, bueno, en la máquina de Omar, porque nuestros muchachos, por ejemplo, vamos a poner un caso de uso que también me he topado, la gente de soporte no formatea las máquinas, solamente cambia los usuarios y deja la información ahí. En carpetas que son de Windows, aparece tu nombre, le das clic y aparece otro nombre, le das clic y aparece la información de otro nombre. Entonces, tiene 3 cuentas asociadas en esta misma computadora y es un error bastante común, ¿eh? Entonces,
ahí es donde esta herramienta nos va diciendo, oye, es que encontré la computadora de Omar que tiene 3 personas asociadas, tiene a Stephanie, tiene a Carla y está Omar dentro de esa misma computadora. ¿Cómo es eso posible? Si se supone que las estamos formateando. Pero más bien ahí la pregunta es, ¿cómo es que nosotros tenemos ese ciclo de vida de las identidades basados en un endpoint? ¿Vale? Que eso es algo súper importante para saber cómo es que nosotros gestionamos esa información, que a pesar de que sean personas que ya no trabajan dentro de la organización, pero cómo hacemos un borrado seguro de esa información para que en dado caso de que esa identidad en algún momento llegue a estar comprometida por alguna razón que quieran, no pueda meterse. Porque si esa cuenta de usuario todavía existe ahí, ¿quién me dice que no existe en otro lado? Entonces, esa es la pregunta del millón que a veces es difícil contestar a veces a los clientes, pero esta herramienta nos ayuda mucho a conocer este vector de ataque. Y, por ejemplo, otro caso de uso que quiero platicarles, que me llegué a topar en la industria, de retail específicamente, donde ellos tienen un Active Directory, un Domain Controller, por ejemplo. Para los que no están quizás tan familiarizados con ese término, un Domain Controller es tal cual como la lista donde están todos los usuarios de toda la organización y donde les puedes poner políticas. Un ejemplo muy simple, ¿no? En esa lista, por ejemplo, viven un montón de computadoras y de usuarios. Entonces, ahí, esas computadoras, esos usuarios, esta herramienta nos va diciendo qué pasaría si comprometieran la computadora de Omar. Va a ir diciéndome, mira, si Omar lo comprometen o lo hackean, puede brincar a la máquina de Stephanie y de la máquina de Stephanie puede brincar a la máquina de Jesús y de la de Jesús, como es el dueño, puede brincar a toda la infraestructura porque él tiene todos los privilegios. Entonces, el vector de ataque es full. Y esto es lo que nos da esa herramienta, ese vector de ataque para que tú puedas encontrar ese tipo de brechas, por llamarlas de esa manera, donde nos pueden atacar, ¿vale? Y justamente para esto nos sirve el DNA, ¿vale? Y esto con mucho gusto, si alguno de ustedes desea acercarse para poder correr alguna de estas pruebas, nosotros como Ataguarden podemos ayudarlos sin costo alguno para poder tener este tipo de assessment que para que ustedes vean cómo están en cuestión de infraestructura, de accesos con privilegios, obviamente tiene ciertos requerimientos para poder corrernos, ¿no? Pero ahorita no se los voy a contar para no llenarlo de cosas técnicas, pero al final del día esa es la idea de este tipo de reportes, que ustedes conozcan cómo están, porque más adelante vamos a ver cómo este tipo de reportes nos ayudan a crear una estrategia basada en riesgos sobre una identidad. Y tomando en cuenta eso, eh, nosotros tenemos que tener súper bien claros cómo podemos hacer la evaluación continua del riesgo, porque al final del día ese riesgo va asociado a diferentes cosas, no solamente a las identidades o a esos proveedores o a esos dispositivos administrados o no administrados, sino es cómo es que nosotros estamos autenticando. Nosotros quizás algunos de ustedes estén familiarizados con el término Multifactor Authentication o MFA. Este término es muy utilizado por este tipo de herramientas por los cuales, imaginen, vamos a poner un caso muy rápido y muy fácil. Te logueas a tu banca electrónica, pero para poder autorizar una transacción tienes que meter el token móvil, ¿no? Ese es un factor de autenticación, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de factores de autenticación, nosotros tenemos que meterlo a esta bolsita de la evaluación continua del riesgo, donde nosotros tenemos que fijarnos que si no estamos tratando de loguearnos desde una ubicación, pues no válida, ¿no? Por ejemplo, te llega conexiones de Omar que se fue de vacaciones, pero no salió a ningún lado y de repente te llegan conexiones de Hawái, pues tú dices, ah, Omar se la está pasando súper chévere, está en Hawái, pero ¿qué rayos hace conectándose a la infraestructura si se supone que está de vacaciones, ¿no? Entonces, hay esas ubicaciones inusuales, nosotros podemos cacharlas y poderlas meter esta bolsita de evaluación continua del riesgo, donde nosotros podemos decir, oh, stop,
Omar sí está de vacaciones, pero no está en Hawái. Entonces esa conexión para mí no es válida y obviamente ahí involucras otras herramientas, no solamente CyberArk para poder hacer este tipo de bloqueos. Entonces ahí es justamente donde tú haces uso de todo lo que tienes en tu ambiente y en la mano, tal cual, para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, algo súper importante, las políticas que hay dentro de nuestra organización. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es un caso de uso muy normal, donde a veces llegan a la oficina los nuevos y de repente, bueno, pues vete por 3 computadoras al Office Depot y pues ya dáselas para que se pongan a chambear, ¿no? Instálales el Office, instálales lo necesario, pero pues listo, órale, ahí se van, sin ninguna protección. ¿Por qué? Porque no hay una política en la organización que tenga que ver con, ok, le di la computadora a Omar, pero pues, ¿qué va a hacer en esa computadora? Porque al final del día, ¿quién me dice que no la va a utilizar para fines no precisamente, pues, tan corporativos, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a jugar con esto, donde yo le doy una computadora que no sea un usuario administrador, sino sea un usuario nombrado como Omar.Jaimes, que a lo mejor ya es un usuario de dominio y ya es una cuenta de usuario tal cual. Entonces es ahí donde ya voy jugando un poco con eso, donde por ejemplo algo ya muy marcado ahora es de que muchas aplicaciones ya te dicen, oye, después de 30 días, pues ya tu contraseña, pues necesito que me la cambies y ya no quiero que me pongas camión 123 porque esa ya es una contraseña vieja. Ahora ponme otra cosa que no sea lo mismo que pusiste. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? En lugar de poner camión 123 punto, ponemos camión 1234. Y seguimos subsecuentemente los numeritos donde digamos, no se nos olvida, ¿no? Entonces, una herramienta como CyberArk nos ayudaría justamente a que, por ejemplo, si en los servidores de nuestro producción tenemos sí el administrador, por ejemplo, pero que la contraseña no sea esa, ¿no? Sino ya esté manejada por CyberArk y ya le mete caracteres que a veces, pues tú ves el teclado de tu máquina y dices, ¿cómo voy a poner ese carácter especial? Porque no sé cómo se saca la tilde o el de la ñ o cómo sacar un pipe o cómo sacar, pues otra cosa, ¿no? Un carácter en código ASCII, por ejemplo. Entonces, ese tipo de políticas va relacionado también con cómo es que están rotando las contraseñas al interior, cómo es que nosotros hacemos eso. Entonces, todo ese tipo de controles, de clasificaciones, de políticas sobre dispositivos o identidades nos hace tener una evaluación continua de nuestro propio riesgo basado en indicadores de compromiso en los cuales nosotros tenemos que tener súper bien claros para que tengamos un control de acceso correcto y tengamos esta protección a nuestra infraestructura sobre una amenaza tangible, tal cual, ¿no? Entonces, pasando a esto, es muy fácil decir, bueno, es que compra una solución y pues te va a costar 10 pesos, pero pues ahí le implementas, ¿no? ¿Cómo? Pues no sé. Entonces, todo este tipo de fases sobre una estrategia es muy complejo empezar a definirlos. ¿Por qué? Nos tenemos que sentar y decir, a ver, Omar, ¿cuáles son tu infraestructura crítica? Lo que hace que se te caiga el negocio. Vale. No, pues que necesito mi correo, necesito mi Active Directory, necesito mi consola de antivirus, necesito pues el servidor fulanito de tal. Si les pasa algo a esos 4 activos, el negocio no camina. Ok, ya definimos un riesgo crítico. Eso es nuestra primera fase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vámonos por riesgos mayores, moderados y después cómo es que vamos a prevenir todos esos riesgos. Entonces, ahí es justo donde entra este programa donde nosotros ya podamos pues definir por fases, por tiempos, con un plan de trabajo mucho más hecho, cómo es que nosotros vamos a ir en un año calendario, por ejemplo, en un año dividido en 4 trimestres, ¿no? En el trimestre 1 voy a revisar un programa para evitar el robo de credenciales. En el trimestre número 2 voy a hacer
tal cosa. Y así nosotros nos vamos yendo para poder tener una estrategia madura en cuestión de ciberseguridad basado en riesgos. Ahora, esto es mucho de que les digo. Algo que me encanta decirle a los clientes, y es algo que nosotros como Ataguarden hacemos antes de implementar una solución de este tipo, es esto. Es una metodología de blueprint basada en fases donde nosotros decimos, a ver, Omar, ya definimos estas prioridades. ¿Cómo lo vamos a definir en un año completito? A ver, tienes servidores Windows, servidores Linux, servidores en nube, tienes Amazon, tienes Oracle, tienes SQLs, tienes un montón de cosas, pero no todo se puede hacer en un mes. No tenemos tantas manos, ¿no? Entonces, ahí la idea es justamente que nosotros podamos hacer este roadmap para que poco a poco, a lo largo de los meses, podamos sentarnos y hacer esta estrategia. Y cuando ustedes ya digan, vamos a comprar, implementemos esto, que es realmente lo que nos importa, ¿no? Una muy buena implementación basado en una estrategia y manejo sobre una identidad, ¿vale? Perfecto. Vamos a lanzar unas preguntitas. Le voy a ceder por ahí el control a mi compañera Steph para que nos ayude justamente a que podamos tener, a ver si me pusieron atención, que seguramente sí. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder establecer una gestión de identidades? Denme un segundito en lo que le paso el control y son 3 preguntitas para que ustedes puedan contestarlas y si tienen alguna duda o alguna pregunta en estos minutos que nos quedan, podamos resolverlas sin ningún problema, ¿vale? Ahora, tenemos en pantalla algo que platicamos, ¿no? ¿Cuál es el significado del acrónimo MFA? Opción 1, Multifactor Authorization. Opción 2, Multi-Freeze Authentication. Opción 3, Multifactor Authentication o ninguna de las anteriores. Está muy sencillita para que la puedan contestar. Perfecto. Me da gusto ver que todos me pusieron atención en ese multifactor authentication. El múltiple factor de autorización, pues bueno, quizás fue un error de dedo. Vamos a dejarlo en ese concepto, ¿vale? Pasamos con la siguiente pregunta, por favor, Steph. ¿Qué significa el acrónimo RBAC? Role Based Access Control, Role Access, Role Based Identity o las dos últimas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Role Based Access Control, Role Access o las últimas dos. Está muy sencilla. Listo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Esas las dos últimas vamos a tener que revisarlo en otra sesión. Seguramente sí. Steph, ¿me ayudas con la última pregunta? ¿En qué tipo de arquitecturas, esto está más difícil, puede implementarse una estrategia de control de identidades? Una estrategia on-premise, una estrategia en cloud, una estrategia en hybrid, es decir, nube con cloud o todas las anteriores. ¿Dónde creen?
Listo, perfecto. Me da gusto ver que todos respondieron bastante bien. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta. Los invitamos justamente a acercarse para poder solventar cualquier problema. Estamos abiertos al tema del DNA. Entonces, Luzma, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vimos el día de hoy en la sesión? Sí, Omar, muchas gracias. Tengo aquí dos preguntas Ok. que te lanzo. ¿Por qué es importante una estrategia de seguridad basada en identidades? Ok, correcto. Justamente poder tener el control de que nosotros podamos saber quién entra en nuestra organización y qué privilegios tiene dentro de acceso, es importante conocer qué ejecuta también. Entonces, la importancia de todo esto es que al final del día, si un usuario que tiene privilegios, por llamarlo así, no significa que sea el dueño del servicio. Entonces, tener una estrategia basada en control de identidades significa que yo puedo agarrar un poco y controlar a los usuarios para que no sean proactivos, tal cual, ¿no? Para que si se conectan con sus privilegios, ejecuten lo necesario y los privilegios de superadmin estén en el resguardo de una herramienta como CyberArk. Esa es la importancia de tener una estrategia bien clara sobre manejo de identidades, Luzma. Buenísimo, lo entendí a la perfección, lo explicas muy bien, tienes una gran facilidad para estos temas y me queda muy claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una cuenta de usuario y una cuenta de servicio? Perfecto, excelente pregunta, Luzma, y a todo el quórum. Cuando nosotros nos conectamos a nuestro corporativo, a nuestra computadora, utilizamos una cuenta que se llama Omar.Jaimes o Claudio.González o Jorge.Rodríguez. Esa es una cuenta de usuario. Una cuenta de servicio es una cuenta que se llama soporte@dataguarden.com.mx. Entonces, esa cuenta sirve para poder atender a todos los clientes y es una cuenta asociada a consolas que no precisamente son nombradas como si un usuario final. Entonces, es la gran diferencia que podemos tomar entre una cuenta de usuario y una cuenta de servicio. De acuerdo. Yo por mi Perfecto, parte no tengo más preguntas. No sé si perfecto. alguien más. Estamos ya al límite del Justamente al tiempo. límite, nos pasamos un minutito, Un Luzma. minutito, pero tú perfecto. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Omar. Sin duda fue una conversación muy interesante que nos ayudará a identificar los riesgos en nuestras compañías y sin duda alguna hay que implementar una estrategia de ciberseguridad de inmediato. Y gracias a Data Warden por acercarnos a herramientas útiles en las cuales apoyarnos para evitar los diferentes tipos de ciberataques. Perfecto, muchas gracias a todos y que pasen excelente tarde. Gracias a todos los asistentes a esta sesión. Si están interesados en contactar a Data Warden, pueden escribirme a luzmaria@fintechmexico.org y con gusto los pongo en contacto con el equipo de Data Warden. Les deseamos una buena tarde y los esperamos en nuestra próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.